ese día se dirá: este es nuestro Dios. Lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25:9. Bienvenidos a la serie, El Gran Conflicto. Escuela Sabática 2024. Segundo trimestre. Lección número 7, Motivados por la Esperanza. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección y déjanos tu comentario. La segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. Es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. Un erudito ha calculado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento. En los 260 capítulos del Nuevo Testamento, hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Uno de cada 25 versículos lo menciona. Después de que la Reforma naufragara en Europa, y se viera obstaculizada por divisiones y luchas, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo. En Estados Unidos muchos recogieron el manto de la verdad, incluyendo la verdad sobre la segunda venida. Entre ellos se encontraba un agricultor bautista llamado William Miller. Como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto, durante el curso de su vida, y comenzó a predicar ese mensaje. Con ello inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, abrió ante muchas verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes. En la lección de esta semana examinaremos por qué la segunda venida de Cristo ha llenado de alegría el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos, y cómo podemos estar preparados para ese gran acontecimiento. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 18 al 21. La promesa de su regreso, la esperanza bienaventurada. Los reformadores protestantes y los peregrinos que partieron de Holanda hacia el Nuevo Mundo anhelaban la venida de Jesús. Para ellos, la segunda venida de Cristo era un acontecimiento gozoso, que esperaban con gran interés. Juan Wycliffe anhelaba la venida de Cristo como la esperanza de la Iglesia. Calvino hablaba en nombre de todos los reformadores al referirse al glorioso regreso de Cristo como el más auspicioso de todos los acontecimientos. Para los hombres y las mujeres fieles a Dios, la segunda venida de Cristo era algo que había que celebrar, no algo que se debía temer. Lee Juan 14:1 al 3, Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, y Tito 2:11 al 14. ¿Por qué estos pasajes bíblicos ofrecieron tanta esperanza a los cristianos a lo largo de los siglos? Juan dice: no se turbe vuestro corazón. Si me voy y preparo lugar, vendré otra vez. Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, y justa y piadosamente. Desde que Jesús prometió volver, Juan 14:1 al 3, esta ha sido la esperanza de todos los creyentes hasta el día de hoy, Tito 2:13. ¿Qué hace de la segunda venida de Jesús un acontecimiento tan ansiosamente esperado? 1. Señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. 2. Supone el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. 3. Concluye las luchas, los conflictos y las guerras. 4. Abre las puertas a un mundo de paz, felicidad y comunión eterna con Dios. ¿Por qué la segunda venida es tan importante para nuestra fe? Especialmente al saber que los muertos duermen. ¿Por qué esta enseñanza adquiere tanta importancia? Sin ella, ¿por qué estaríamos, como dijo Pablo, en una situación totalmente desesperada? Ver 1 Corintios 15:15 al 18. A la espera del tiempo. ¿Cómo vendrá Jesús? Aunque los reformadores protestantes creían en el regreso literal, visible, audible y glorioso de Cristo, poco a poco fue cambiando la interpretación de esta verdad bíblica. Durante el siglo XIX, los protestantes deformaron la doctrina de la segunda venida enseñando que Jesús establecería un reino terrenal de 1000 años de paz, premileniarismo, o que habría un periodo de 1000 años de paz antes de la segunda venida, posmileniarismo. Esto condujo a un letargo espiritual, y a un compromiso apático con los valores espirituales. Del mismo modo, los discípulos de Cristo malinterpretaron la naturaleza de la venida del Mesías. Pensaron que vendría como un general victorioso que rompería el yugo de la servidumbre a Roma, no como alguien que los libraría de la condena y las cadenas del pecado. Por lo tanto, no entendieron cómo vendría. Sin embargo, los reformadores enseñaban que el milenio sería precedido por la segunda venida, y que ésta sería 1. Literal. Apocalipsis 22:20. 2. Visible. Apocalipsis 1:7.
Mateo 24:27. 3. Audible. Primera de Tesalonicenses 4, 6. Primera de Corintios 15:52. 4. Gloriosa. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Primera de Corintios 15:51 al 55. Cuando Cristo vino la primera vez como un bebé en el pesebre de Belén, muy pocos vislumbraron su venida. Pero cuando venga por segunda vez, todo ojo lo verá venir. Todo oído oirá el toque de trompeta de su regreso. Cada ser humano en la tierra contemplará su gloria. No debemos dejarnos engañar, las Escrituras han dejado sobradamente claros los acontecimientos que rodean su regreso. Una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. William Miller, y la Biblia. Así como Dios utilizó a los reformadores protestantes para redescubrir la verdad sobre la justificación por la fe solo en Cristo, también utilizó a William Miller para redescubrir la verdad sobre la modalidad de la segunda venida de Cristo. Mientras Miller estudiaba las Escrituras, descubrió a un Cristo que lo amaba más de lo que podía imaginar. Con su Biblia, una pluma y un cuaderno, comenzó leyendo el Génesis y solo avanzaba en su lectura en la medida que podía entender el pasaje en cuestión. Al comparar un pasaje con otro, permitió que la Biblia se explicara a sí misma. Basado en las palabras de Isaías. Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Isaías 28, 9 al 10. Guillermo Miller decidió hacer de la Biblia su propio intérprete. Juan dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. Pedro dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entended que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Comenzando desde Génesis, William Miller estudió cada pasaje bíblico. Si su sentido no estaba claro, buscaba la solución en algún otro pasaje bíblico. Los símbolos de los libros proféticos no están rodeados de misterio. Un Dios amoroso nos ha dado su palabra profética con el fin de prepararnos para los acontecimientos culminantes que pronto tendrán lugar en este mundo. William Miller comprendió claramente que la mejor manera de entender las profecías era permitir que éstas se interpretaran a sí mismas. La misma Biblia explica claramente los símbolos proféticos. 1. Las bestias representan reinos, Daniel 7, 17, 23. 2. Los vientos representan destrucción, Jeremías 49, 36. 3. El agua representa muchedumbres, Apocalipsis 17, 15. 4. La mujer representa a la iglesia, Ezequiel 23, 4, Segunda de Corintios 11, 2. 5. Un día profético representa un año literal, Números 14, 34, Ezequiel 4, 6. Cuando William Miller aplicó estos principios de interpretación bíblica, quedó sorprendido con su descubrimiento respecto de lo que él creía que era el momento del regreso de Cristo. ¿Por qué es tan importante para nuestra fe entender correctamente el simbolismo profético? Los 2300 días de Daniel 8:14. El tiempo profético. William Miller observó que los acontecimientos predichos por los profetas se cumplieron con precisión: los 400 años de los descendientes de Abraham en Egipto, los 40 años de peregrinación de Israel por el desierto, los 70 años del cautiverio de Israel, y las 70 semanas determinadas para Israel en Daniel, Génesis 15:13, Números 14:34, Jeremías 25:11, Daniel 9:24. Lee Marcos 1:15, Gálatas 4:4, y Romanos 5:6. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre el calendario de Dios para el primer advenimiento? El mensaje de Juan el Bautista era: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y cree en el Evangelio. Pablo escribió: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios cumplió el calendario de su primer advenimiento al pie de la letra, e igual cumplirá con el calendario de su segunda venida. A medida que Miller estudiaba las profecías comparando un pasaje con otro, llegó a la conclusión de que, si Dios tenía un calendario divino de principio a fin en la Biblia, también debía tener un calendario divino en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor. Lee Daniel 8:14. ¿Qué acontecimiento debía ocurrir al final de los 2300 días? Teniendo en cuenta que, en tiempo de Miller, se pensaba que la tierra era el santuario, dedujo que la profecía sobre su purificación, Daniel 8:14, indicaba el momento de la segunda venida de Jesús. Observó que Gabriel había explicado a Daniel todos los detalles de la visión,
Daniel 8:20 al 25, excepto lo relativo a los 2300 días, Daniel 8:26 al 27. La palabra traducida determinada significa literalmente cortadas. 70 semanas han de ser cortadas, 70 por 7 es igual a 490 años. Pero, ¿a partir de qué? De la visión de los 2300 días, obviamente, la única parte de Daniel 8 que Daniel no entendió, y que el ángel vino ahora a explicarle. Y, puesto que el punto de partida de las 70 semanas era desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén, Daniel 9:25, William Miller sabía que, si tenía esa fecha, podría conocer el comienzo de las 70 semanas y de la profecía de los 2300 días. La cronología profética más larga. Lee Esdras 7:7 al 13. Cuando se promulgó el decreto que permitía que los cautivos de Israel en Persia salieran en libertad para reconstruir su templo, el 7º año de Artajerjes, rey de Persia, se emitió una orden para que Esdras fuese a Jerusalén y tuviese suficiente autonomía política como para terminar la restauración de la ciudad. Esdras 7:7, 11 al 14, 20 al 21, 24 al 25. Era el año 457 a.C. Este decreto fue el último de 3 decretos para permitir que los judíos regresaran a reconstruir Jerusalén y restaurar los servicios de adoración en el templo. Este tercer decreto fue el más completo, y marcó el comienzo de la profecía de los 2300 días o años. Lee Daniel 9:25 y 26. ¿Cuándo comenzaría todo este periodo profético? ¿Qué acontecimientos importantes predicen estos versículos? Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En esta profecía extraordinaria, Daniel predijo que desde que salga la orden de restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías transcurrirían 69 semanas proféticas, o 483 días proféticos, o años literales. Puesto que el decreto se expidió en el otoño de 457 a.C. 483 años se extienden hasta el otoño de 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño de 27 después de Cristo, Cristo se bautizó y recibió la unción del Espíritu, Hechos 10:38. Después de su bautismo, Jesús fue a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, Marcos 1:14 y 15. En la primavera de 31 después de Cristo, a mediados de esa última semana profética, 3 años y medio después de su bautismo, Jesús fue crucificado. El sistema de ofrendas que señalaba hacia el Cordero de Dios terminó con el sacrificio de Cristo en el Calvario. El tipo se había encontrado con el antitipo, y finalmente todos los sacrificios y las ofrendas del sistema ceremonial cesaron. Lee Daniel 9:27. ¿Cómo terminaría la profecía de las 70 semanas? Las 70 semanas o 490 años, especialmente asignadas a los judíos, terminaron en 34 después de Cristo, con el rechazo del mensaje evangélico por parte del Sanedrín, Hechos 6:8 al 7. 60. Si restamos 490 años de la profecía de 2300 años, quedan 1810 años para la conclusión de la profecía. Si al año 34 después de Cristo le sumamos los 1810 años después de Cristo, esto nos lleva a 1844 después de Cristo, fecha en la que William Miller y los primeros adventistas creían que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra, y supusieron que Cristo vendría a purificar la tierra con fuego en 1844. Si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Creyeron que el santuario de Daniel 8:14 era la tierra, sin comprender que en realidad se trataba del santuario celestial. Sin embargo, Miller y los adventistas llegaron a su concepción premilenialista a partir de su estudio sólido, literal e histórico, gramatical de la Biblia. El premilenialismo bíblico es el único fundamento para la esperanza. Enseña que, aunque la humanidad no puede salvarse a sí misma ni al mundo, Jesús vendrá de nuevo en el momento más difícil de la historia. Antes del milenio, Él nos salvará de los ataques finales del diablo y sus ejércitos, y conducirá el gran conflicto hacia su fin. Hoy, el mensaje de la hora del juicio, y la preparación para el pronto regreso de Cristo, es de vital importancia. ¿Cómo puedes explicarles a tus familiares, vecinos y amigos, que el regreso de Cristo es la única esperanza para la humanidad? Dios te bendiga.